Para realizar este precioso proyecto, del cual estoy segura que os vais a enamorar porque es divino, voy a comenzar reciclando este envase, que es un envase de colutorio o enjuague bucal. Me ha gustado la forma que tiene. Lo que hago es cortarle la parte superior, primero con un cúter y después con una tijera para dejarlo recto. Ahora voy a utilizar papel de cocina para darle dureza y firmeza al envase y así poderlo pintar. Voy a separar las dos capas de papel. Voy a poner una capa generosa de cola blanca en la superficie del envase y sobre esa capa de cola voy a pegar el papel, pero antes de pegarlo es importante que le demos textura. Para ello lo que vamos a hacer es arrugar el papel con nuestra mano, así cuando lo peguemos en la superficie va a quedar muchísimo más interesante. Quitando el exceso de los trozos de papel que nos sobran, el trabajo nos va a resultar más sencillo. Vamos a unir las capas donde se juntan, por ejemplo en la parte de abajo y también en la parte de atrás, poniendo cola blanca en la parte interna, haciendo de esta manera que el papel se pegue una capa sobre otra perfectamente, y en la parte superior introduciremos un poquito de cola dentro para así introducir el papel y que ese contorno quede bien acabado. Una vez está colocado el papel, vamos a darle una capa generosa de cola blanca y lo vamos a dejar secar. Una vez está seco, un par de capas de pintura en color blanco, pintura acrílica. Fijaros que pesa tan poco que se cae, así que he decidido utilizar unas cuantas piedras en color blanco y ahora sí que tiene una sujeción y aunque le dé un pequeño golpecito no se cae. Perfecto. Ahora voy a empezar a decorar, una decoración muy sencilla. Para ello voy a utilizar mi receta de porcelana Jovi y un molde de silicona. Me ha gustado esta pieza de aquí. Todo lo que voy a hacer lo estoy haciendo por un motivo, porque al final vais a ver una pieza absolutamente maravillosa y estas pequeñas piezas van a formar parte de un conjunto divino. Así que la decoración de este envase va a ser bastante sencillo. Una vez tengo seca la pieza, la voy a pintar. Los colores que voy a utilizar son importantes precisamente por esa pieza que vais a ver al final. Voy a utilizar este verde agua marina, un rosa bebé muy suave, un blanco y un marrón que al limpiarlo queda un poco anaranjado. Vamos a poner bastante cantidad de agua en la pintura para que sea muy ligera. De esta forma no manche la pieza y nos resulte muy fácil poder retirar el exceso de pintura. Voy a ir mezclando los colores. Primero utilizo el verde, el rosa clarito y también el blanco, con bastante cantidad de agua. Una vez he cubierto toda la superficie de la pieza de porcelana, tenemos que retirar el exceso. Y fijaros que vamos poniendo la pintura a golpecitos, intentando que no se mezclen, aunque la mezcla de este verde y este rosa hacen un tono liláceo que le va perfectamente a lo que quiero conseguir. Una vez tengo la pieza seca, ahora voy a utilizar el marrón con bastante cantidad de agua para darle profundidad. Sobre todo voy a insistir en los recovecos y en las zonas más profundas de la pieza. Una vez he colocado el marrón, vuelvo a hacer lo mismo. Voy colocando la pintura y después, si hace falta, me ayudo con un poco de agua y voy retirando el exceso, sobre todo de la superficie. Cambiamos de técnica. Ahora vamos a utilizar pincel seco. Vamos a coger la pintura sin agua y vamos a pasar por la superficie de la pieza de forma irregular, primero utilizando un color y después otro. Vamos a ir haciendo manchas de forma aleatoria hasta conseguir esto, que la pieza quede así de interesante. Pero esto no se acaba aquí. Le voy a poner esta pasta Diamond, que me gusta porque es una pasta que es espesa, tiene como textura de arena, y poniéndola con una espátula sobre la superficie
queda preciosa, tiene un brillo muy suave, clarito, un dorado muy lindo y queda espectacular. La vamos a poner también de forma irregular y por supuesto no cubriendo toda la superficie y no pasándonos con la cantidad, queda así de bonita. Esta pieza la voy a utilizar para decorar el envase que he reciclado. Para pegar la porcelana Jovi o cualquier porcelana fría, una vez está seca, lo mejor es utilizar cola block, cola de acetato de vinilo, porque con la cola blanca se suele acabar despegando, así que mejor utilizar cola block. Ya la tengo seca y pegada. Vuelvo a utilizar el marrón, al cual le he puesto mucha cantidad de agua. Y ahora voy a hacer una salpicadura sobre la superficie del envase. Voy salpicando, intentando que las gotas sean pequeñas, aunque si nos sale alguna grande no pasa nada, porque una vez hemos hecho la salpicadura, vamos a utilizar un envase con agua para hacer que quede muy chulo esta pintura. Va a quedar súper bonita. También estoy poniendo un poquito de verde. Como la pintura tiene agua, tarda en secarse. Al poner ahora el agua, con el spray, con el atomizador, cae hacia abajo y genera estas manchas tan divertidas. Voy a utilizar unas ramas secas, las cuales he pintado de blanco y de momento las voy a reservar porque he hecho lo mismo con otro envase. Este es un envase de jabón y he hecho lo mismo, lo he cubierto con papel, lo he pintado y lo he dejado secar. Y ahora voy a utilizar este molde. Me gusta porque tiene letras y me parece súper divertido. Este trozo de porcelana queda así por los contornos un poco irregular, así que con una tijera lo recorto dándole una forma ovalada. Cuando tengo la pieza terminada la dejo secar y no quiero que quede completamente plana porque le va a dar más gracia al conjunto. La voy a pintar con el color marrón. Sobre todo es importante poner bastante cantidad de pintura en el agua para que no se seque rápido, porque os recuerdo que estamos trabajando con pintura acrílica y se seca súper rápido. Así me da tiempo perfectamente a retirar el exceso con una toallita húmeda. Y ahora cambio la técnica de trabajo. Voy a utilizar, en lugar de pincel seco, dedo seco, o sea, dedo con pintura y poca cantidad de pintura, y vamos a pasar por la superficie. Como este molde tiene este relieve tan bonito, queda precioso. Utilizo el verde, el blanco y al final de todo un poquito de rosa. Queda así de preciosa y por supuesto le voy a añadir un poquito de dorado con la espátula, pasando por la superficie. Importante, no excedernos, no pasarnos con la cantidad, solo tiene que tener un toque en dorado. Y ahora que la tengo terminada, la voy a pegar en la superficie del envase utilizando acetato de vinilo. Le pongo solo un poquito y espero a que se seque. Una vez está seca, voy a volver a pintar el envase igual que he hecho con el anterior, salpicando un poquito de pintura, primero marrón, luego un poquito en verde y poniéndole agua. Fijaros que ahí me ha salpicado un trozo bastante grueso, pero no pasa nada, porque como la pintura tiene agua, no se seca rápido, y al ponerle ahora el agua con el atomizador queda así de bonito. Primero marrón, luego un poquito de verde, el agua, y esto es magia pura, queda espectacular. Aunque a este realmente casi no le he puesto verde, para que no sean exactamente igual los dos botes. Le pongo el agua y espero a que se seque. Las ramas que he pintado antes en blanco me van a servir para decorar la parte interna. Atención a esto, es importante. La decoración que pongamos dentro de los envases no tiene que ser un verde ácido, un verde muy verde, tiene que ser un verde como desgastado, porque si no, no nos queda bien con los tonos que hemos puesto en las piezas. En este envase pequeño pongo este verde desdibujado, porque fijaros este tono tan ácido como que no le queda bien, así que vamos a intentar buscar
un verde que esté desvanecido. Incluso esta rama tiene algunos toques un poco liláceos. Le añado las ramas secas pintadas en blanco y queda así de espectacular. Ya tenemos 2 de las piezas y vamos a comenzar con la tercera. Esta tercera pieza es una pieza muy bonita y muy fácil de hacer. Un pequeño candelabro. Para ello voy a utilizar porcelana Jovi y os recomiendo que para trabajar con la porcelana lo hagamos sobre un papel de horno, porque ahí la porcelana no se pega. Con un rodillo voy a estirar la porcelana hasta dejarla más o menos como mínimo de medio centímetro de grosor. Con un lápiz marco una circunferencia grande y ahora recorto con las tijeras. Ya tengo la pieza hecha y ahora voy a utilizar una espátula de plástico para hacer estas líneas desde el centro hacia afuera como si fuera una especie de abanico. Vamos a hacer un montón de ellas, todo el tiempo, incluso que unas se crucen con otras, porque esto le va a dar mucha más textura a la pieza y va a quedar mucho más bonita. Cuando he terminado de darle la textura, voy a coger mis dedos y todo el contorno de la pieza lo voy a ir uniendo y también apretando, presionando hacia adentro para que ese contorno quede irregular. Utilizaremos alguna pieza, un bol, un cenicero, lo que tengamos, para hacer que la parte central del trozo de porcelana se introduzca hacia adentro. Una vez lo tenemos así, vamos a contornear toda la parte exterior, todo el exterior, haciendo como ondas, un trozo para adentro, un trozo para afuera, uno para adentro, uno para afuera, y lo vamos a dejar así hasta que se seque por completo. Cuando está totalmente seco, vamos a poder pintarlo. Para pintarlo voy a utilizar pintura acrílica en color blanco. Y ahora le voy a hacer unas manchas utilizando los mismos colores que he estado utilizando hasta ahora. Voy depositando la pintura y también un poco de agua. Con una toallita húmeda voy retirando el exceso y lo que pretendo es que la pintura quede introducida dentro de esas marcas que he hecho antes con la espátula. Le pongo en este caso el verde y el marrón. No voy a utilizar el rosa porque no quiero que todas las piezas tengan exactamente los mismos colores, sí los mismos tonos, pero no exactamente todos los mismos colores, porque va a quedar un conjunto mucho más bonito. Con el agua voy haciendo esto, voy jugando con ella, voy retirando el exceso y voy haciendo que quede así de interesante. Y ahora el toque final con el oro. Primero le voy a poner bastante cantidad en todo el contorno exterior y después, pasando la espátula por la superficie, le doy algunos toques y la pieza ya la tengo terminada. Solo hay que esperar a que se seque y no le hace falta barniz. Y ahora vamos a por la pieza estrella. Voy a utilizar un tablón de madera, los mismos colores que he estado utilizando hasta ahora. Le voy a poner agua en la superficie de la madera. Os recomiendo que sea madera precisamente porque tenemos que trabajar con bastante cantidad de agua y si lo hiciéramos con cartón se nos iba a deformar completamente. Así que esto es una pieza de madera que tiene 1 centímetro de grosor. He puesto agua en la superficie y comienzo a poner la pintura. Comienzo con el rosa, en este caso estoy utilizando un magenta, un rosa con más potencia y voy a ir mezclando el blanco con el magenta para ir haciendo aguas. Voy a utilizar una brocha grande para que me dé tiempo a hacer las mezclas perfectamente. A medida que me voy desplazando hacia el otro extremo del tablón de madera, en la parte central utilizo más blanco y una vez me voy acercando al extremo final, ahí utilizo el color verde aguamarina, que también voy a mezclar con el blanco. Al final tenemos la parte central más clara y los dos extremos con más color. Ahora sobre la pintura, como aún no se ha secado, porque he trabajado bastante rápido, pongo agua y ahora con una toallita húmeda voy dando pequeños golpecitos para acabar de conseguir que ese difuminado quede absolutamente espectacular.
Estoy utilizando estos colores porque son los colores que quedan súper bien con este dibujo, que es uno de mis diseños en papel de arroz japonés. Os dejo debajo del vídeo en la caja de información donde lo podéis conseguir. Estas flores las pinté en un cuadro que tengo en mi canal de pintura y he decidido utilizarlas en este proyecto porque me parecen súper bonitas. Lo que hago es recortar las flores, no la forma de la etiqueta, sino las flores en sí. Y voy a recortar 3 trozos exactamente. Los voy a reservar, los trozos de flores, porque todavía le queda alguna cosita que hacer a la tabla de madera. Voy a utilizar este azul, que es un azul muy intenso y con mucha profundidad. Cargo un pincel de stencil y quito el exceso sobre un papel absorbente. Con un stencil que tiene una forma de letras un poco así como locas, que quedan como súper divertidas, voy a hacer unas cuantas manchas sobre la tabla de madera. Secretos para que esto funcione y quede perfecto: poca cantidad de pintura en el pincel, el stencil pegado con cinta de papel o cinta de carrocero en la superficie e ir poniendo la pintura haciendo círculos, no golpecitos, para que la pintura no se cuele por los agujeros del stencil. Retiramos el stencil y ¡chachán!, se produce la magia. Este mismo stencil lo repito abajo en una esquina, coloco de nuevo con la misma cinta que tenía, la aprovecho para colocarlo y que no se mueva, y vuelvo a hacer la misma operación. Y ahora sí. Ahora voy a pegar las flores, porque como ya he colocado las letras del stencil, ya sé dónde las tengo que poner. Para pegarlas voy a utilizar cola mate de decoupage, colocando el papel en la superficie y pasando la cola sobre el papel. El papel es tan fino que la cola traspasa a través de él sin romperlo y queda perfectamente adherido a la superficie. Voy a utilizar otra plantilla de stencil para darle un poco de textura. Voy a utilizar una pasta de relieve y hago esto: uno a la derecha, uno a la izquierda, uno arriba y uno abajo. Y ahora utilizo otra plantilla de stencil diferente para hacerle una textura diferente sobre las letras que antes había colocado, pero no utilizo toda la plantilla, solamente un trocito. ¿Sabéis qué? Me emociono porque esto está quedando de lujo, espectacular. Ahora abajo a la izquierda voy a utilizar otra plantilla de stencil que tiene esta esquina que me encanta. Vuelvo a utilizar la misma pasta de relieve. Para que la pasta nos quede bien tenemos que utilizar una espátula plana, limpia, y poner poca cantidad de pasta. Vamos a primero depositar el producto y después arrastrar hasta dejarlo plano. Una vez está así, retiramos el stencil suavemente y queda perfecto. Ahora voy a utilizar 2 marrones, un marrón oscuro, un marrón chocolate con leche oscuro, y el mismo marrón que he utilizado antes, que es un marrón que al ponerle agua tiene un cierto tono cobrizo, anaranjado, un color terracota que me encanta. Comienzo con el más suave, con el que tiene ese tono un poco terracota. Un pincel de Starcir poco cargado de pintura y la pintura con agua. Y lo que voy a hacer es envejecer el contorno. Primero envejezco todo el contorno de la madera y después también le voy a dar algunos toques sobre, por ejemplo, debajo de las flores y en algunas zonas, y observar cómo esa mezcla de ese marrón con ese rosa le da esos toques anaranjados tan bonitos y tan profundos que es que me encantan. Es importante hacer esto porque fijaros cómo cambia el aspecto que tenía al principio la tabla. Va cogiendo, no sé, mucha personalidad. Queda absolutamente divino. Este os recuerdo que es el marrón más clarito. Ahora a esto hay que darle un poquito más de profundidad. Para darle la profundidad vamos a utilizar el marrón más oscuro y en esta ocasión lo vamos a poner sobre todo por los contornos exteriores. Siempre recordar descargar
el exceso de pintura sobre un papel absorbente para que no nos manche más de la cuenta. Más vale repetir 2 veces que pasarnos a la primera y estropear todo lo que habíamos hecho anteriormente. Y ahora fijaros cómo estoy pasando por el contorno. Esa oscuridad que le da en todo ese filo le da un toque súper especial. Si vemos que nos hemos pasado un poquito, pues ponemos el dedo, no pasa nada, y vamos extendiendo la pintura hasta que quede perfecto. No me digáis que esto es absolutamente precioso, ha quedado súper lindo. Ahora el toque final de gracia con la pintura. La pintura marrón, la clarita y un salpicado sobre la superficie, no poniendo demasiada cantidad de producto en el pincel. Vamos a ir haciendo el salpicado y después le vamos a dar con un poco de agua para que resbale y tenga esa misma textura que tenían los envases de plástico. Si hace falta en alguna mancha, utilizamos el dedo para acabar de arrastrar la pintura. Y ahora que lo veis de cerca, fijaros qué cantidad de detalles y qué bonito que queda esto. Una vez he terminado con el agua, si hay demasiada cantidad de agua, pues con un papelito absorbente quito el exceso y esto queda divino, pero le falta el toque final. Bueno, unos cuantos toques finales. Voy a utilizar esta pieza de resina, me parece súper, absolutamente preciosa. Y lo voy a pintar utilizando, por supuesto, los mismos colores, comenzando con el verde agua marina, un poco de blanco y haciendo pues lo que he estado haciendo hasta ahora. Unas cuantas manchas de forma aleatoria por toda la superficie y vamos a intentar entrar sobre todo en todos los recovecos, porque luego la parte más exterior la vamos a ir limpiando y vamos a ir retirando el exceso de pintura con una toallita húmeda. Un detalle, al mezclar este verde agua marina con este rosa magenta, cuando sobre la superficie de la pieza se mezclan, van saliendo unos tonos liláceos, como estáis viendo ahora, súper interesantes que quedan perfectamente conjuntados con las flores. Me encanta el resultado, sobre todo insistir en los laterales para que la pieza quede bien terminada. Y vamos a trabajar con mucha agua para que la pintura no se seque. Una vez hemos acabado de poner el color, retiramos sobre todo en la parte superficial. Y ahora vamos con el marrón. Voy a utilizar el marrón clarito de nuevo con agua y voy a insistir sobre todo en las partes más profundas. Voy a intentar no manchar demasiado la superficie, sino las partes profundas, pues precisamente para eso, para darle profundidad a la pieza. Le voy a ir poniendo agua si veo que se seca y voy a ir retirando el exceso. La magia del agua y las pinturas van a hacer el resto. Se van a mezclar los colores. Y es que fijaros, cada vez va cogiendo un aspecto mucho más bonito. Después de casi haber acabado la técnica de la pintura, esto queda así de espectacular. Y antes de darle el toque final, lo voy a pegar en su lugar. Donde en la parte superior del tablero, utilizando de nuevo la cola block de acetato de vinilo. Solamente le pongo la cola en la zona que va a estar en contacto con la madera. También os voy a dejar en la caja de información donde podéis conseguir esta pieza, que la verdad es que está súper bien de precio. No sé si me costó, a ver, no quiero equivocarme, pero diría que sobre 3 o 4 euros y es súper linda, es preciosa. Y ahora voy a utilizar otra vez la pasta esta con textura para darle un toque a la parte superior de la pieza. También le voy a dar a la pieza de madera. En los contornos, en algunas zonas donde he puesto la pasta de stencil para resaltar los volúmenes. Ahora os voy a enseñar de cerca
cómo se ve de bonita la pieza. Pero, antes de enseñaros de cerca cómo se ve de espectacular, que la verdad es que es impresionante, yo esto no lo quería colgar en la pared, lo quería poner de pie. Así que 2 trozos de madera que tenía por ahí, uno que es cuadrado y el otro es plano, lo que hago es unir los dos con cola blanca, dejando una parte sin que tenga volumen, en la parte delantera. Justo ahí voy a pegar la madera. Lo que voy a hacer es pintarlo con los mismos tonos que he estado haciendo hasta ahora. Una vez lo tengo pintado, pongo cola blanca y pego la madera, y así se aguanta de pie. La cantidad de técnicas y texturas que lleva esta pieza es lo que le otorga esta riqueza visual tan increíble, porque no me podéis decir que esto no es una maravilla. Es absolutamente precioso. Fijaros qué bonito se ve de cerca, con todos esos detalles, colores, no sé, tiene magia. Y cuando ponemos todas las piezas juntas, esto es divino. Hay que decorarlo con encanto, poniéndole unas velas. Para eso he hecho ese portavelas. También le he añadido 2 velas sueltas por ahí y le he puesto ramas, como os he dicho antes, en un verde desgastado, con esos tonos liláceos muy suaves y sobre una mesa de madera. El conjunto a mí me parece impresionante. En fin, hemos llegado al final del tutorial. Seguro que os ha gustado un montón, ¿a que sí? Pues recordad, dejadme vuestro like, suscribiros al canal y, como siempre os digo, solo me queda deciros una cosa. Un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.